Aleluya, aquí estamos empezando ahora el libro del segundo de Corintios, empezando en el capítulo 1, empezando continuando, digo mejor, este estudio bíblico que estamos haciendo para la honra y gloria del Señor y el beneficio del pueblo del Señor. Y hoy estamos iniciando este libro de segundo de Corintios. Antes de ponerlo, empezar a hablar de este libro, quiero primeramente es hacer una observación, algo que es obvio, pero también importante mencionar. El libro de Segundo de Corintios es una segunda carta que el apóstol Pablo mandó a la iglesia en Corinto después de la primera carta que tenemos en el libro de Primero de Corintios. Lo menciono porque vamos a ver que las dos cartas están conectadas y cosas que pasó en la primera carta, vamos a ver que aparecen otra vez en la segunda carta y resultados también de cosas que han pasado en esta iglesia. Entonces, antes de empezar, solamente quiero darles ese recordatorio de que en el primero libro de Corintios, o mejor dicho, la primera carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, llegaron obviamente unos hermanos donde el hermano Pablo estaba y empezó a contar acerca de cómo iba la iglesia y luego trajo también con ellos ciertas preguntas, ciertas noticias, ciertos problemas que estaba pasando en la iglesia. Y el hermano Pablo mandó su carta para lidiar con todo esto. Hablaba de cómo poner la iglesia en orden, cómo lidiar con situaciones que estaban pasando, que no estaban correctos, cómo que la iglesia tenía como que organizarse, cómo tenía que portarse, también enseñanzas, doctrinas, hablaba de los dones espirituales, cómo los dones se ponen en práctica y luego también vimos cómo estas cosas estaba afectando a la iglesia en Corinto, o sea, mejor dicho, la iglesia en Corinto estaba afectando lo que el Señor quiso hacer con la iglesia en los dones, aún también. Y todo esto es como él, como el apóstol y el responsable para la iglesia, estaba intentando lo mejor que pudo ayudar a la iglesia, porque él ama a la iglesia en Corinto, lo ama de todo corazón, y él estuvo intentando ayudarlos para que ellos puedan andar y seguir en el camino de Cristo lo mejor que puedan, ¿verdad? Conforme al Evangelio. Entonces, él envió esa carta a la iglesia en Corinto, lo recibieron, lo leyeron entre ellos mismos y luego vamos a ver en la segunda carta que sucedieron cosas en la iglesia como resultado de la carta que Pablo les envió la primera carta. Y luego vinieron miembros y representantes de la iglesia de Corinto a Pablo donde él estaba y otra vez le empezaron a contar cómo iba la iglesia, qué estaba pasando, problemas que había en la iglesia y cosas así, y resultados de lo que había pasado en la iglesia después de que recibieron su primera carta. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en este segundo libro de Corintios, como Pablo luego escribe otra carta a la iglesia en Corinto y está hablando como de las cosas que pasaron en la iglesia, las cosas que estaba pasando entre ellos, los efectos que tuvo su primera carta, cómo le afectaba a él y a ellos y cosas mucho aquí, pero a veces cuando nosotros solamente leemos como hacemos, ¿verdad? Unos versículos aquí y allá, como nosotros muchas veces hacemos, tal vez perdemos esta vista más amplia de lo que está pasando en la iglesia. Pero no quiero que perdamos ese entendimiento, conocimiento de lo que estaba realmente pasando en la iglesia y lo podemos ver en su propia carta, ¿verdad? Como él lo tiene escrito, podemos por lo menos saber algo de lo que estaba pasando por lo que él dice.
Entonces, con esto, vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a tocar también, incluir los primeros 4 versículos en capítulo 2, porque es parte de este primer relato. Y luego en el capítulo 2, en la siguiente semana, vamos a seguir con más de las cosas en lo que está en capítulo 2. Pero ahora vamos a hablar del capítulo 1 de Segundo de Corintios. Aleluya. Entonces, déjenme ponerle aquí para ustedes este contenido. Y aquí tenemos la carta la segunda carta, mejor dicho, de Pablo a la iglesia en Corinto, lo que nosotros llamamos Segundo de Corintios. Quiero también que se pongan atención a los títulos que tiene aquí estos capítulos, porque estos títulos o subtítulos que tienen aquí nos van a reconocer y lo que está pasando cuando leemos la escritura para ayudarnos como reconocer lo que está diciendo. Aleluya. Entonces, primeramente empezamos aquí con la salutación. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, o sea que el hermano Timoteo ahí está con Pablo cuando él escribe esa carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, él está no solamente escribiendo a la iglesia, sino está escribiendo a toda esa región. Y luego, como sabemos, estas cartas también fueron compartidas y leídas entre todas las iglesias, como él era el apóstol de todos ellos, ¿verdad? El apóstol a los gentiles. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos y vamos a ver en el segundo versículo que Pablo reconoce el Padre y reconoce el Hijo, ¿verdad? Como dos que están aquí bendiciéndoles a ellos la paz de Cristo, pero también la paz del Padre sea sobre ellos. Y de hecho, entonces aquí este subtítulo, aflicciones de Pablo. Vamos a hablar de lo que Pablo está sufriendo, porque Pablo está sufriendo. Y de hecho se nota su sufrimiento también en esta carta cuando la leemos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de mis misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, mire lo que es aquí en estos primeros versículos aquí. Pablo, si usted se da cuenta, él está, el tono, digamos, de su carta aquí, él está hablando de sufrimiento, de aflicciones, pero también de consolación que viene de parte de Dios en esto. En Gálatas indica que el fruto del Espíritu es también gozo y paz, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es que Pablo está no en un tiempo de gozo y paz, Pablo está en un tiempo de aflicción y está sufriendo. Y él lo declara y va a seguirlo declarando lo que él está pasando. Y también la iglesia está pasando por aflicciones, como él también está diciendo. Entonces, pero en todas sus aflicciones, Pablo declara, uno, las misericordias de Dios, como dice la palabra, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y también habla de que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, cuando estamos en aflicción, la esperanza que tenemos por la misericordia de Dios, que Él está con nosotros, nos ayuda en la tribulación y nos da consolación, nos consuela cuando estamos afligidos. ¿Cuánto hemos visto esto, verdad? Yo sí. Pero dice, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación. Él reconoce de que muchas veces nosotros estamos en tribulación. No siempre las cosas son buenas,
pero tampoco no siempre son las cosas difíciles, ¿verdad? La vida tiene subes y bajas, ¿verdad? Pero aquí en este caso, él está en un tiempo de tribulación y reconoce que la iglesia también está en un tiempo de tribulación. Dice, pero por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios, nosotros tenemos esa consolación en nuestra tribulación. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces lo que está declarando es que pues sí, vamos a sufrir, vamos a pasar tiempos difíciles, pero en estos tiempos, como abunda la aflicción, también abunda la misericordia y la consolación de Dios. Dios siempre está con nosotros, en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Dios está con nosotros, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y cuando dice somos, él está hablando de él. Cuando nosotros, los apóstoles, los líderes, somos atribulados, es para vuestra, la iglesia, la consolación de la iglesia, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, nosotros, los apóstoles, es para vuestra consolación y salvación también. O sea, cuando él está diciendo, si nosotros sufrimos, es para ustedes. Y estamos, si estamos consolados, también es para ustedes, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O entonces él está diciendo que esto es para la iglesia, pero la iglesia también tiene que padecer las mismas aflicciones en Cristo. Solo una vez más quiero decir que no siempre es así, no siempre estamos en aflicción, pero cuando estamos en aflicción, como Él está en aflicción, hay consolación de parte de Dios, ¿verdad? Y esta es nuestra esperanza y la gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? Y dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, una vez más, tenemos que reconocer que Pablo está en una situación donde él se siente afligido y reconoce que también la iglesia se siente afligido. Entonces, lo que viene aquí, de aquí y en continuación, él está intentando tocar y lidiar de estas situaciones que le han causado tanto a él como a la iglesia aflicción, pero también en esto la consolación que viene por Jesús. Y vamos a ver que esto es en lo que él dice en lo que viene, que él está haciendo justamente esto, está buscando traer consolación en lo que ellos están pasando, en la aflicción que ellos tienen, tal vez que aún conflicción, perdón, aún aflicción que posiblemente él causó, ¿verdad? Pero está buscando consolar tanto a ellos como también a sí mismo, el apóstol Pablo, para que la iglesia no se mantenga bajo esa aflicción, sino que venga la consolación de Dios para rescatarlos a todos ellos, ¿verdad? Al apóstol Pablo junto con la iglesia, es la confianza que tiene en el Padre y en su Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo está declarando que cuando en lo que él estaba sufriendo en Asia, su aflicción fue tan fuerte que él llegó a un punto cuando él pensaba, de esto no salgo, yo voy a morir aquí, este es el fin para para mi vida, para mi ministerio. Él así pensaba, ¿verdad? Que perdimos la esperanza de conservar aún la vida.
Pero dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que nos resucita de los muertos. Pablo está declarando que él estaba en peligro de muerte, lo había condenado, tenía sentencia de muerte, y él pensaba que pues yo no de aquí no vamos a poder escapar, pero ¿quién lo salvó? Cristo, ¿verdad? Y el Padre eterno, porque él está todavía vivo, aunque él pensaba que no iba a poder, ¿verdad? Seguir. Pero dice, pero para que no confiemos, dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, aun si fuera que nos resucitara de los muertos. Pero el Señor los salvó su vida, porque aquí están, ¿verdad? No están muertos cuando escribe esa carta. Entonces, obviamente, sobrepasó esta situación. ¿Y quién lo hizo? Pues Dios lo hizo, lo rescató de los muertos en este sentido, porque él ya no había perdido su esperanza. En esto, Pablo nos está declarando, mostrando la aflicción por lo cual, o parte de la aflicción por lo cual él está padeciendo, para que los hermanos en la iglesia de Corinto tengan un poco de entendimiento y espero un poco de comprensión de lo que Pablo está pasando cuando leen esta carta también la segunda vez. Dice, el cual, quien Dios, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos y aún nos librará de tan grande muerte. Otra vez pone su esperanza en su Padre eterno, en el Señor Jesús, de librar sus vidas y aún cuando se mueren, de librar sus espíritus en vida eterna. Aleluya. Igual como nosotros, ¿verdad? Pues de Él tenemos esta esperanza y del Señor Jesús. Dice también, cooperando también vosotros, esta es la iglesia, a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí está reconociendo y agradeciendo a la iglesia por sus oraciones, por su apoyo, por la ayuda que les haya dado. Él está declarando que estamos en estos todos juntos, estamos trabajando con ese don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, que no es Pablo, sino somos todos que estamos pasando por las mismas situaciones, las mismas aflicciones, los mismos ataques del enemigo, pero también, como agrego yo, también las mismas gozos en el Señor, ¿verdad? Cuando esto es nuestro tiempo, pero como digo, aquí estamos hablando de sus aflicciones. Ok, entonces aquí vamos a parar a ver si alguien tiene algún comentario acerca de esto antes de llegar al siguiente parte. ¿Alguien rápidamente quiere hacer algún comentario en esta parte? Solamente pausa un segundo si alguien quiere. Hermana Lidia. Amén, pastor. Bueno, en verdad, hay momentos en nuestras vidas que vivimos situaciones así, atribulados, procesados, pero también reconocemos que así vivió Pablo, vivió esa situación al punto de decir que no te, o sea, ya la vida como que no él era suficientemente fuerte como para sostener la vida de la tribulación tan grande que tenía tanto él como la iglesia, porque no solamente él estaba atribulado por las situaciones que él pudiera vivir, sino por la situación que estaban viviendo en la iglesia. Entonces, de verdad que así pasa muchas veces en estos momentos. Estamos atribulados y la iglesia puede estar también en muchas condiciones, muchas iglesias pueden estar viviendo esa condición, pero ahí donde nosotros, el Señor nos llama a orar. Ahora hay que orar, no queda de otra. Es la única, como que sea, para salir adelante de esa tribulación con Él en medio de la oración, salimos airosos y la iglesia crece. La iglesia crece porque es un proceso que vivimos para crecer, para poder gloriarse al Señor en medio de esa situación.
Y como dice aquí, en la tribulación está la consolación también, ¿verdad? Que Dios está con nosotros y nos ayuda cuando estamos en estas situaciones, como usted dice, gloria a Dios. ¿Alguien más tenga algo que quiera compartir en esta parte, hermana Charito? Este, eh, yo quería decir que, o sea, como el Señor dice que es necesario que haya, digamos, pruebas, es necesario que pasemos por todo esto, ¿no? Nosotros, igual que Pablo pasó, pero lo importante acá también es, por ejemplo, como hablaba mi hermana Livia de las aflicciones, como acá también habla Pablo de las aflicciones, eh, ir uno mismo, digamos, no tanto, digamos, Pablo pide, está diciendo que todos oraban, ¿no? Y va a ser dada, y es dada las gracias a Dios por mucha más gente cuando ellos oraban por lo que le estaba pasando a Pablo. Pero yo pienso, ¿no? Que es necesario también para que yo pueda recibir la consolación de Dios. Yo creo que tengo que también tener mi momento de estar más con Él para yo experimentar esa consolación directa de Dios, para que yo esa consolación pueda quedar en nosotros, o en, digamos, en mí o en nosotros, para que nosotros realmente podamos, con la consolación que hayamos recibido, directa de Dios, podamos ser como Dios quiere, como el apóstol Pablo dice acá, también nosotros consolar a aquellos que vienen nuevos y necesitan la consolación. O sea que, no sé si me expliqué bien, que es necesario que nosotros entremos antes de pedir, digamos, oración a más hermanos, entrar nosotros y que estemos con Dios para a ver si Dios me hace entender, ¿no? Y recibir uno la consolación. Eh, Porque a veces nosotros pedimos oración, pero a veces esperamos más en las oraciones de los otros, y yo no, es como que no permitiría en ese momento de que Dios pueda actuar en mí directamente, y hacer esa operación, digamos, de tener un corazón que pueda yo también consolar. O sea, es como si yo voy directamente, digo, me está pasando esto, ayúdenme en oración. Entonces, yo creo que para mí pensar, no digo que sea así, es como que dice, bueno, Dios hizo el milagro, ¿no? Pero sería como más por, digo, a ver, eh, yo tengo la costumbre, ahora voy a meterme yo tengo la costumbre de antes de pedir oración, yo voy directamente al Señor y yo recibo lo que pido. Entonces yo voy aprendiendo directamente de cuando yo no alcanzo a recibirlo en la primera que voy, entonces sí pido oración. Eh, entonces ahí hay más gente para dar gracias, como dicen, ¿no? Pero el asunto es aprender de la comunión que yo tenga con Dios, o sea, que Dios ponga eso, como el apóstol Pablo dice, que nosotros somos consolados por Dios para que nosotros también seamos consoladores para otros, con la enseñanza de Dios, digamos, ¿no? Porque yo pienso que cuando más pedimos oración, eh, yo no estoy directamente entrando como Dios quiere. Yo quiero que vengas vos, yo quiero que aprendas vos, yo quiero vos. O sea, si Dios me quiere enseñar a mí, tengo que entrar yo sola, ¿sí? Con eso no digo que no está bien que yo pida que tengamos que pedir ayuda a los otros. Eh, eh, no sé si logré que puedan Oh, comprenderme.
Sí, entiendo, usted está hablando de nuestra propia intimidad con Cristo, Claro, la relación que tenemos con Él, y esta relación es la base de lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús. Y aún, ¿verdad? Como el consuelo, el apoyo, como usted dice. Y de allí nosotros podemos fluir en el amor de Cristo, en la paz de Jesús, y todo eso viene por nuestra, digamos, comunión, como usted dijo, con el Señor. Y como usted dice, tampoco no está mal de que uno pida oración de otro, porque Pablo lo hace en todo momento, pide oración de los hermanos y que estemos orando los unos por los otros. También está en la escritura que podemos apoyarnos en oración, y aún más cuando si vemos a alguien que está en error o en pecado, dice en 1 Juan 5 de que oremos por ellos, ¿verdad? Que no los juzguemos, sino oremos por ellos. Y pues así esa, como usted dice, esa oración tiene poder también para nosotros, y todo esto es para que el Señor nos consuele, la consolación, que es la paz. Consolación, estamos hablando de la paz de Cristo, ¿verdad? Que está en nosotros por la misericordia del Padre y del Hijo en nosotros. Amén. ¿Así? sí, yo quiero contar un chiquitito testimonio, ¿no? Yo aprendí porque yo tuve personas que querían incluso lastimarme con armas, con cuchillo, ¿no? Y en ese momento, o sea, lo que yo siempre decía, y yo por eso aprendí, y a veces, no, por eso yo no soy mucho de pedir oración por mí, porque yo ya aprendí, digamos, ¿no? Yo cerré mis ojos cuando esta persona me quería lastimarme con el cuchillo por causas del evangelio mismo, ¿no? Y yo cerré mis ojos y yo le decía al Señor, Señor, no permitas que me toque, porque quieren hacernos daño de cualquier forma. Y yo siempre que pasaba algo, aprendí a cerrar mis ojos y decir, Señor, encárgate vos, no permitas que me toquen. Había una persona que supuestamente era hermana también, que me amenazó que me iba a cortar el cuello. Una vez me dijo así. Y gracias a Dios, como yo ya aprendí a confiar en Él, a entrar yo a, a pedir el socorro a Dios por todo, entonces ya el hecho de que a nosotros nos da una fortaleza, el hecho de que ya hayamos orado y declarado que el único que puede cuidarme es Él y que no iba a tener temor de lo que me puedan hacer, si Dios le permite, me puede hacer daño y si no, no. Entonces, gracias a Dios, Él siempre me cuidó y entonces yo tengo esa fortaleza de parte del Señor para no tener temor y yo cuando escucho de alguien, yo voy y se lo digo, o sea, no tengas miedo de nada porque Él no te va a hacer daño, o sea, y he podido yo aprender, digamos, de mi comunión con Él muchas cosas para, para pasar todo esto, porque todos tenemos que pasar, todos pasamos por esto, y si nosotros no aprendemos en, al tener una comunión con Él directamente y siempre estamos pidiendo, digamos, por cualquier cosa, ¿no? Me duele algo, me duele algo que por ahí es tan fácil que me pueda sanar o que tomo una pastilla, algo, y ya se curan. Entonces, yo siempre aprendí a depender de Dios y yo tengo esa fuerza, esa fortaleza para decir, y yo veo que la gente al escucharme, ellos cambian la forma de pensar y dicen, sí, 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 es verdad, es verdad. Y ellos también, o sea, se afirman en la palabra de Dios, porque
esto, cada prueba, cada tribulación, Dios quiere, como dice el Señor, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice. Entonces yo aprendí que cada problemita me tiene que ayudar a bien. Y yo no me quejo, yo sí pido ayuda cuando necesito realmente ayuda, ¿no? No es que yo soy, ya, ya no puedo, ya no pido ayuda, que oren por mí, sino que en la mayoría de cosas que me ha pasado, yo hago con él primero y bueno, y eso, como digo, eso me ha servido para Muy bien. ayudar a muchas personas. Gloria a Dios, amén. Ok, muchas gracias, hermana. Y eso es la fe, y gloria a Dios. Y sigue ejerciendo esa fe, eso es maravilloso. Y vamos a seguir aquí leyendo aquí la palabra, ese capítulo, porque Pablo, quiero llegar al resto de ese capítulo, porque dice aquí, ¿por qué Pablo propuso su visita a Corinto? Porque este capítulo tiene una historia y no quiero salir del contexto de esta historia para que veamos lo que nos está diciendo. Dice, ¿por qué Pablo propuso su visita a Corinto? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿va? Entonces, él está declarando aquí una vez más que él confía, como usted dice, hermana, confía en el Señor, que el Señor es el que lo va a cuidar, como ya leímos, su vida estuvo en peligro, como usted también declara. Así también Pablo, ¿verdad? Está confiando en el Señor y no en su propia sabiduría humana. Dice, sino con gracia, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros, o sea, a la iglesia. Él está declarando a la iglesia que él siempre ha querido y ha intentado conducirse con la gracia de Dios, con la iglesia. Eso es importante, reconocer lo que está diciendo. Porque no nos escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, hasta el fin las entenderéis. ¿De qué está hablando? No os escribimos otras cosas. ¿De qué está hablando él? De su carta. Él está hablando de su primera carta, porque no os escribimos en la primera carta otras cosas de las que leéis o también entendéis, espero hasta el fin las entenderéis. Indica que tal vez no entendieron completamente lo que Pablo quiso decirles o que lo que Pablo llevaba en su corazón cuando los escribió la primera vez. Es como yo veo esto. Como también dice, en parte habéis entendido que somos gloria, vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. O sea, ¿qué está diciendo? Que son un solo cuerpo, que son conectados, el apóstol y la iglesia y el apóstol, que somos vuestra gloria y ustedes son nuestra gloria, que nosotros estamos aquí para ustedes y ustedes también para nosotros, que somos un solo familia, un solo cuerpo en Cristo. Amén. Y luego dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, o sea, los dones espirituales que él quiso traerlos cuando los visitaba una segunda vez. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Él está declarando sus planes, lo que estaba pensando en el Señor que podría hacer en ese viaje. Primeramente, quiso llegar a la iglesia en Corinto, de ahí quiso pasar a Macedonia, de ahí otra vez a Corinto, de ahí a Judea. Dice, así que al proponerme esto,
usé quizá ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Por qué puso a él esa pregunta? Tenemos que parar y preguntarnos, ¿por qué está diciendo esto, Pablo? Porque parece un poco extraño, a mí me parece un poco extraño lo que él está diciendo. Está declarando que él quiso ir a visitar la iglesia y de ahí salir y hacer otras visitas, pero en decirlo, él dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, como que, como que él está respondiendo a algo. Acuérdese que él no está en Corinto. Entonces, lo que él sabe es lo que los hermanos que vinieron de Corinto y les está contando a él la situación en Corinto, lo que ellos han visto, lo que están viviendo. Él está respondiendo aquí a algo que le dijeron, me parece a mí, y por eso está haciendo esta declaración que al proponerme esto de hacer mis visitas, como que ellos como que piensan ustedes que lo estoy haciendo en la carne sin Dios para que sea así y no, y cambio de mente y todo esto. Mas como Dios es fiel, dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, una vez más, poniendo esto en su contexto, porque siempre cuando leemos la escritura, el contexto es importante. Aquí vemos que como había algunas personas que le estaba, parece, criticando al apóstol Pablo por lo que les había escrito, ¿dónde? En la primera carta, que quiso pasar a visitar a ellos, y luego ellos dicen, pero dice que sí, pero no viene, y como que sí, que no, y como esto, ¿verdad? Pero entonces él está respondiendo a esta crítica que escuchó otra vez de los hermanos que le vinieron. Estaba contando la situación en Corinto. Acuérdense, todo esto es como segundo mano, ¿verdad? No, él no está ahí en Corinto para ver lo que está pasando. Lo único que él sabe es lo que le dicen los hermanos. Parece que él le contó, le contaron que hubo esta como, digamos, diálogo o discusión, mejor dicho, discusión en la iglesia acerca de la venida de Pablo. Pero aquí él está respondiendo a esto y dice que no estoy en la carne, estoy sirviendo a Dios y en el Señor es sí y amén, ¿verdad? Es lo que él está diciendo, declarando que las promesas de Dios son en él, en Dios, no en Pablo, son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces Dios opera en nosotros para su gloria, para cumplir sus promesas, en él, sí y amén, no sí y no, ¿verdad? Sí y amén, pero conforme los propósitos de Dios y no de los hombres. Entonces, una vez más, uh, o lo pienso hacer según la carne. Él está diciendo, no es según la carne, es según la voluntad de Dios. Y pues si no ha venido, porque Dios no lo ha permitido. Es lo que él declara, ¿verdad? Yo confío en Cristo y es él que guía y dirige mis pasos. Y si dije que quise venir y no he podido llegar, porque Dios no lo ha permitido todavía. Más, dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y los demás hermanos, no ha sido sí y no, sino sí en él. Y las promesas sí y amén por medio de nosotros, por la gloria de Dios, como ya leímos. Pero luego dice, y en él nos confirma con vosotros en Cristo y el que es y el que nos ungió, que es Dios. O sea que el que nos confirmó con nosotros en Cristo
Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, él está declarando que el que hace esa obra es Dios y tiene el sello de Dios, el Espíritu Santo está en ellos y está moviendo y siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y como hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios se someten a la voluntad de Dios y no a la voluntad suya propia, ¿verdad? Entonces, él está declarando aquí que pues nosotros estamos siguiendo y sirviendo al Padre y Él es el que como encamina nuestros pasos, digamos, ¿verdad? Pero dice, más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Escucha bien, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Esto no es, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, él está diciendo que él no fue a Corinto, no porque no quiso ir, sino para no causarle más problemas, por ser indulgente con vosotros, que no he pasado todavía a Corinto. Lo que podemos ver es que esa primera carta que él envió causó problemas en la iglesia. Y tan serios fueron esos problemas que él decidió, pues mejor no voy al momento a Corinto. Mejor espero hasta que se arregle algunas cosas, ¿verdad? Antes que él vaya. ¿Por qué? Porque él está pensando en la iglesia. Él no quiere ser un estorbo a la iglesia. No quiere ser que la iglesia sea dañado por él, por el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por eso digo, vamos a continuar unos versículos en capítulo 2 antes de terminar. Dice, porque esta es una carta, esto sigue, ¿verdad? Lo que leímos aquí sigue en el capítulo 2, no que os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y luego sigue, esto pues determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, mire lo que digo, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Entonces, mire lo que está pasando. Algo pasó donde el apóstol Pablo contristó a la iglesia en Corinto. En esto mismo os escribí para que cuando llegué no tenga tristeza, para que de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, ahí está la primera carta, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces podemos ver aquí que, como les estaba mencionando en la primera, cuando estudiamos la primera carta, que había cosas en esa carta que causó problemas en la iglesia en Corinto. Y Pablo reconoce que lo que él escribió, los contristó a la iglesia en Corinto. Les causó tristeza, les causó pues situaciones, aflicciones. Digo, por eso empieza esa carta hablando de las aflicciones que Pablo está pasando y que la iglesia está pasando. Están pasando con aflicciones y Pablo reconoce que
que él tuvo una parte en esta aflicción por la cual está pasando la iglesia. Y luego dice, por eso él determinó para conmigo no ir a vosotros con tristeza. O sea que él en su primera carta dijo que él quiso ir ahí con ellos, pero cuando se dio cuenta, se enteró de la tristeza que había causado esa primera carta, como le dice, le causó muchas lágrimas al apóstol Pablo. Él sufrió oyendo cómo había tomado su carta, cómo lo habían recibido, los problemas que causó ese problema, esa carta, pues le causó al apóstol Pablo también muchas lágrimas, porque eso no fue su intención en ningún momento de causar ningún daño a la iglesia. Al contrario, como él declara aquí, su intención es que ellos supieron cuán grande era su amor por la iglesia y los hermanos en Corinto, ¿va? Sin embargo, podemos ver que fueron contristados por esa carta. Entonces, pues vemos que hubo problemas. Pablo, que tenía en su mente pasar a ellos, decidió no pasar a ellos por causa del problema que estaba pasando en la iglesia, que parece que él causó cuando les envió su primera carta. Entonces en los siguientes capítulos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo intenta lidiar con el problema que se había levantado en la iglesia, cómo él como quiso arreglar, ¿verdad? Estas situaciones y seguir adelante con la iglesia, porque él ama a esa iglesia, él la fundó, la estableció, su corazón está ahí con los hermanos, los ama de corazón y realmente le aflige su corazón ver que ahora están en contiendas y conflictos por lo que él les había enviado. Entonces, vamos a parar aquí porque ahí es donde quiero parar este primer capítulo y en la próxima regresaremos a visitar eso otra vez y seguir de ahí en adelante y ver lo que pasó, aunque sea un parte de lo que pasó y cómo Pablo intentó a sanar esas heridas que se había causado. Pero aquí paro y les doy la oportunidad, hermanos, si tienen preguntas o comentarios también sobre esta parte del capítulo. ¿Cómo lo ven? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no lo entienden? ¿Amén, hermano? Sí, estamos entendiendo. Yo veo también acá que, como usted decía, ¿no? O sea, que el apóstol Pablo parece que se ofreció irse a visitarlos por causa de, ya estarían sufriendo, ya estarían, vio cuando una persona habla de que la iglesia está en pecado y, y, y después esa persona se va y se quedan ahí en la iglesia, ¿no? Y empiezan a criticar al que lo dijo y empiezan a dividirse. Yo creo que eso estaba pasando ahí, ¿no? Y porque, como dice usted, como vimos en primera de Corintios, da muchas enseñanzas por causa del pecado, habla de muchas cosas, ¿no? Y muchas veces dentro de la iglesia no lo entienden como lo que quiere decir el apóstol Pablo o lo que nos dice un pastor a nosotros, o mal entendemos las cosas o nuestra mente no está abierta, nuestros oídos no están abiertos para entender, escuchar bien y entender lo que quieren decir. Entonces, algunos no, aparte no reconocen el pecado o no se dan cuenta que están en pecado y Pablo enseñó mucho sobre el pecado
muchos tipos de problemas en Primera de Corintios. Entonces, parece que eso fue el problema también, ¿no? O sea, como usted dice, Pablo quiso irse y después dijo, como que no se fue y dice, usé de ligereza, dice, y pensé irme y bueno, y no se fue, pero el apóstol Pablo quiere ir a visitarlos, pero él ya siente que sufrieron mucho con todos los consejos, todo lo que habló en Primera de Corintios, lo que es pecado, lo que no es pecado, hablaba muy fuerte en algunas partes de diferentes pecados, habló muy fuerte. Entonces, por eso estarían ellos confundidos también, o sea, que sin saber cómo los mismos líderes de esta iglesia de Corintios estarían también preocupados de todo lo que estaba hablando el apóstol Pablo y a diferentes personas y todos ellos yo creo que estaban ahí, él estaba más sufriendo, los líderes de la iglesia de Corintios y esperaban que vaya, ¿no? Allá a visitarlos, Pablo, y como se ofreció y no se fue, entonces es como que vio cuando alguien dice, sí, sí, me voy a ir, y después no va, y empiezan también la crítica, empiezan a decir, mira, él no viene, ofrece y no viene, entonces todo eso creo que él se está defendiendo Pablo de que no se fue para no sé, por acá había un versículo que no se iba porque no quería que recibirlos tan triste, entonces escribió otra carta, está escribiendo otra carta eh, para consolarlos un poquito y que para que puedan encontrarse bien y no enojados ni muy tristes. Eh, yo creo que es lo que entendí. Amén. Sí, así es. Y es difícil la situación donde Pablo se encuentra porque no fue su idea, no fue su intención en ninguna manera causar esos problemas. Pero la cosa es que muchas veces, como uno mal entiende lo que dice otro, ¿verdad? Como él piensa que está hablando bien, pero luego otros lo leen en otra forma, lo entienden en otra forma, y luego de repente nos encuentra en un gran lío. ¿Por qué? Porque hubo diferentes entendimientos o malentendimientos o cosas así, ¿verdad? Así funciona el enemigo muchas veces en la iglesia para dividir la iglesia. Y estaba pasando aún, vemos aún en la iglesia primitiva, como el enemigo quiso dividir y destruir la iglesia. Hermana Alexandra. Bueno, nosotros sabemos que el apóstol Pablo en Corinto se encontró con varios detractores. Entonces esos detractores estaban con una lupa mirando lo que Pablo hacía, lo que Pablo no hacía, lo que Pablo decía o lo que no decía. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, lo que yo entiendo es que estos detractores empezaron a poner dudas sobre la verdadera palabra del apóstol Pablo. O sea, él dice que sí, pero después dice que no, entonces no le creamos todo lo que él dice. Pero eran justamente estas personas que no les gustó, como dice la hermana Charito, que no les gustaba la palabra que Pablo les hablaba. Entonces, eh, ellos se dedicaron a desprestigiarlo. No, este tipo dice una cosa un día y mañana dice otra. Pero la verdad es que él estaba guiado por el Espíritu Santo para no volver en ese mismo momento. Él quería ir, pero Pablo era dirigido por el Espíritu Santo y él se dejaba dirigir por él. Entonces, por eso es que en el fondo no se está justificando para mí, sino que está diciendo, mire, esto es. Pero Pablo tuvo detractores de principio a fin, y eso nosotros lo sabemos. Así que iban a desacreditarlo. Si hubiese ido, también lo hubiesen desacreditado igual. Pero ¿cómo? No fue porque siguió la dirección del Espíritu Santo,
Entonces se aprovecharon de eso. Y eso ocurre hoy día con usted, conmigo, con el hermano Charito, con todos los que estamos aquí, con todos los pastores de la iglesia. Porque de repente no entienden que el Espíritu Santo puede guiar a la persona al liderazgo, a cambiar la dirección, porque Dios tiene otro propósito que es más grande. Eso lo entiendo yo. Amén, amén. Pues sí, la situación fue un poco difícil. Aquí en 1 capítulo 16, el último capítulo, vemos donde Pablo en su primera carta declara sus planes. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y quiere llegar a Pentecostés en Éfeso y así, ¿verdad? Él está diciéndole en su primera carta lo que él pensaba hacer. Y luego vemos aquí en la segunda carta como él está diciendo, dice que sí, pero no, y así, y tiene por eso todo este discurso acerca de que si estoy hablando en la carne o si estoy hablando en el espíritu, ¿verdad? Y él está declarando que aunque no vine, el Señor es sí y amén, no es sí y no, ¿verdad? Y también él declaró aquí porque no quiso ir para causar más tristeza. Él no quiso ir para contristarlos. Su solo deseo es edificar la iglesia de Dios. Y así es el apostolado. El propósito del apostolado es edificar la iglesia, ¿verdad? Del Señor Jesús. Y él se como determinó dentro de sí o por el Espíritu Santo o ambos, ¿verdad? Que determinó que pues a lo mejor ahora no es el tiempo de ir ahí a Corinto porque la situación es un poco tal vez delicado, como dicen, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando de esta situación y el Señor es fiel, hermano, y nos ama a nosotros y a su iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor tomó, como dice en Romanos 8:28, Él toma todas las cosas y los usa para nuestro bien. Y veremos también en este mismo segundo capítulo, segunda epístola, donde Pablo reconoce cómo el Señor tomó lo que había pasado y luego lo usa por bien. Veremos cómo él reconoce esto y lo declara a los hermanos que el Señor está usando lo que pasó y lo está usando para bien. Pero eso lo haremos cuando llegamos ahí. Pero para el día de hoy podemos identificar lo que estaba pasando. Primeramente se identifica el problema y luego se busca resolverla, ¿verdad? Pero ahora estamos identificando primeramente lo que él nos está diciendo, declarando en esta carta, porque la carta no fue escrita a nosotros. Esta carta fue escrita a la iglesia en Corinto, a los hermanos que estaban ofendidos, que estaban en esta situación, y Pablo está derramando su corazón, el amor que tiene para ellos, no está pensando en otros que lo lean, él está pensando en esta iglesia herida, y él quiere sanar a estas heridas, si puede, porque es su apostolado de servir a la iglesia y los ama con todo su corazón. Entonces, vamos a seguir hablando de todo este asunto como seguimos leyendo segundo de Corintios. ¿Alguien más? Alberto, Livia, Brenda, ¿tienen algún comentario o pregunta? Les quiero dar la oportunidad también. Buenas noches, querido pastor. Yo entré tarde, pero tengo una duda. Estaba leyendo y en el versículo 6 menciona que si son atribulados es para consolación y salvación, al igual que si son consolados. Y dice, la cual se opera en el sufrir y las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esa ¿a qué se refiere con opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos? Ok, muy bien. Consolación y salvación, y por qué también detalla eso de como que precisa que sean las mismas aflicciones que ellos están sufriendo. Amén. Ok, bueno, lo que mencionamos aquí, que aquí esta porción de la carta, como está titulado Aflicciones de Pablo, y como les mencioné, tenemos que prestar un poco de atención a esos subtítulos porque nos ayudan a entender lo que está pasando.
Y Pablo estaba sufriendo aflicciones, como por lo que estaba pasando en la iglesia. Y la iglesia estaba sufriendo aflicciones por lo que estaba pasando con Pablo. O sea que ambos estaban sufriendo en este momento en sus vidas, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo declara aquí que es el Padre de misericordias y de toda consolación, él está declarando y también, me imagino, pidiendo consolación y misericordia tanto para él como para la iglesia, ambos, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, los de Pablo y los de la iglesia, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Él usa todas las cosas para nuestro bien, y si nosotros pasamos por tribulación, vamos a poder ayudar a otros que pasen también por tribulación. O sea que no hay nada que suceda en esta vida que el Señor no usa para nuestro bien, ¿va? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, por la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que él está diciendo lo que estamos nosotros padeciendo, porque estaban padeciendo aflicción, tanto el apóstol Pablo como la iglesia. Él declara, pero todos estamos sufriendo las mismas aflicciones que Jesús sufrió aquí en la tierra, ¿verdad? Y en él luego tenemos nuestra consolación. Y luego llegamos a lo que usted dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Cuando dice somos, ¿de quién está hablando? Él está hablando de sí mismo, de Y de la Pablo, Timoteo, que están escribiendo, ¿verdad? Los apóstoles, los líderes de la iglesia que están ahí, y cuando dice, pero aquí estamos, pero dice, pero si somos nosotros, Pablo y Timoteo, los líderes, somos atribulados, es para vuestra, ¿quién? La iglesia, su consolación y salvación. O sea que si ellos sufren es para el bien de la iglesia. Pero dice, o si somos consolados, ¿quiénes? Los apóstoles y líderes, es para vuestra salvación, ¿quiénes? La iglesia, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Y qué está diciendo? Nosotros padecemos aflicciones, ustedes también están padeciendo las mismas aflicciones, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que él está declarando, estamos unidos en esto, en estas aflicciones. Nosotros estamos afligidos, ustedes están afligidos, pero es la misma aflicción que sufrió Cristo, y la consolación también la tenemos en Cristo. Entonces, lo que él está intentando hacer es animar y ayudar a la iglesia a salir de esa aflicción por la cual tenían, y buscar esa consolación y salvación que viene por Cristo Jesús, pero o si es por su sufrimiento o si es por su consolación, ¿verdad? Si somos nosotros, Pablo, atribulados, es para la consolación y salvación de la iglesia. O si somos consolados para los apóstoles, es para la consolación y salvación de la iglesia, la cual la iglesia también se opera en sufrir los mismos aflicciones que nosotros padecemos. Entonces él está diciendo, nosotros queremos que ustedes también reciban consolación y salvación como la iglesia de Cristo, y en lo que nosotros o sufrimos o en lo que nosotros somos consolados es para ustedes. Amén. Sí, hermana Brenda, sigue adelante. Yo lo que le estaba leyendo, lo que yo entendía, pero yo de manera personal, no puedo decir algo más, es de que Pablo, al decir si somos atribulados, él se incluye en la oración, como si estuviera hablando para la iglesia de Corintio.
indicando, ¿no? Si ustedes son atribulados y yo también, es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es también para lo mismo. Pero al menos yo lo interpreté como, o lo entendí, como que Él se incluye en la oración. Y al decir el somos, está hablando de toda la iglesia, no Exacto. solamente de Timoteo. Y luego cuando dice, la cual se opera en el sufrir, la cual, o sea, está ligado, según lo que yo entiendo, a la consolación y salvación. En lugar de decir los cuales se operan en el sufrir, dice la cual, como que hay un singular ahí, y el anterior sería salvación. Entonces, y sabemos nosotros que la salvación es el Señor, pero al poner acá de que se opera en el sufrir las aflicciones, que bueno, luego precisa que es las que ellos padecen, las que también ellos padecen, entiendo que es otro tipo de salvación al que se está refiriendo, no a la, sí, es como que estuviera, o sea, esta salvación está ligada a esa consolación de la aflicción como tal, no de la salvación de la vida eterna que nos da nuestro Señor, sino que acá solamente está hablando de salir de esta aflicción, de esa aflicción, ¿no? Que no es una, ni precisa cuántas son, pero da a entender que son muchísimas las que están teniendo y las que van a ver. Por eso es que dice que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, abundan, o sea, hay muchísimas por las que están pasando. Entonces, al decir la cual opera en el sufrir, yo entiendo que está hablando de la salvación, pero de la salvación no del Señor, sino de la salvación del término de una aflicción, de esa aflicción en la que en ese momento estarían pasando, ¿no? Dice, esta salvación opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y allí cuando dice esto, de que dice las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, yo siento que es como eso que indica que la iglesia va a sufrir aflicciones. Y acá dice, ¿no? En sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. O sea, las que ellos en ese momento están padeciendo, yo siento que es como que indicaría en un futuro, ¿no? Ustedes lo van a padecer. Y, y sabemos que esta carta de Pablo, si bien fue escrita para una iglesia en específico, mucho del contenido de lo que está en este Nuevo Testamento, que es debido a sus cartas, uno los puede aplicar, ¿no? Y sentir que está ahí, porque al final toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces yo sí siento que ahí podría estar como que relacionado con lo que le espera a la iglesia, que lamentablemente muchos niegan o dicen que no va a existir una tribulación para la iglesia, solamente para el pueblo judío y que va a existir un arrebatamiento antes, ¿no? Cuando sí existe el arrebatamiento, pero es junto con la venida de nuestro Señor, porque ahí dice, ¿no? Que junto habrá sonar de trompeta y él junto con sus ángeles en el cielo serán transformados los que estén con él y claro, y los que ya habrán fallecido. Pero, o sea, en ese momento es que se está dando el arrebatamiento y esto es después o durante, no lo sé, pero cuando ya hay una tribulación. Y esta de una tribulación, bueno, lo decimos como una, pero en realidad sabemos que es un montón que va a haber contra la iglesia. Y yo siento que es eso. Acá, bueno, acá al mencionar esto de que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. No queremos que, y bueno, cita algo que ha pasado, ¿no? En Asia, que no detalla, pero porque al menos acá se entiende de que ellos ya saben y él hace nuevamente referencia a esto, detallando nomás de que ha sido demasiada carga, que incluso sobrepasaron sus propias fuerzas, ¿no? Y que ellos sintieron que no había, que no iban a poder sobrevivir y que ahora él considera que es
para que confíen más en el Señor y no en sus propias fuerzas, ¿no? Pero bueno, el previo al decir esto de que la consolación, la salvación de las tribulaciones opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, eso de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos es muy, muy preciso como para ignorar, porque no dice la consolación y la salvación opera en el sufrir aflicciones por Cristo, en el sufrir aflicciones o algo así. No dice, dice, en sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Entonces, eso lo veo muy preciso y yo creo que sí es como un mensaje para lo que viene. Amén. Y estoy completamente de acuerdo a lo que usted dice. No estoy en ninguna discusión en contra de lo que usted dice, pero un punto de gramática quiero compartir con usted solo para aclarar una cosita. No estoy en contra de lo que usted dice por nada, pero usted aquí dice la cual es singular y refiere tal vez a salvación. Pero solo quiero primeramente mencionar de que todo este capítulo está hablando, perdón, estos versículos está hablando mayormente de la consolación que viene por medio de Cristo. Y él agrega salvación aquí en estas dos partes, pero solamente como agregado a la consolación. Y cuando estoy mirando aquí al griego original, y aquí en el griego original sale aquí como dice consolación y salvación, pero luego en el griego, o si somos consolados, es para vuestra consolación, y esta parte no está, y salvación no está ahí en el griego. O sea que la cual entonces en griego no se refiere a la salvación, sino refiere a la consolación que tenemos en Cristo. Ahora, este punto, la verdad, no es muy grande. Lo que usted dice es exactamente bien. La salvación de estas aflicciones o la consolación de estas aflicciones, para mí es como la misma cosa, ¿verdad? Pero solo un punto de gramática que no es muy importante, ¿verdad? Pero lo menciono solo para que veamos de que como yo lo veo, esto, la cual está refiriéndose a la consolación que tenemos en el Señor, que incluye también la salvación, tanto de la aflicción como también la vida eterna que tenemos en Cristo. Todo esto es parte de la consolación que el Señor nos da por medio de, como dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, ¿verdad? Y todo esto está como conectándose otra vez a quien es nuestro Padre eterno y lo que Él está haciendo por nosotros, primeramente por su Hijo Jesús, pero luego también por lo que, como usted dice, las cosas que sufrimos aquí en la tierra, que son, a veces pueden ser grandes, terribles, como nos opone tanto el enemigo, pero la consolación que tenemos en Cristo, Él es nuestra consolación y la confianza que tenemos. Acuérdense que el escudo de fe es nuestra arma para defendernos de todo ataque del enemigo. Y pues esa fe trae sobre nosotros esa consolación, la paz, la fe que tenemos en Cristo de que todo esto va a salir bien. Y ponemos en Él, ¿verdad? Todas nuestras aflicciones y recibimos esa consolación que viene por medio de Él. Nada más un comentario, tal vez le interese, tal vez no, no sé. ¿Alguien más? Pastor, hay que ver que la cual es un pronombre relativo, ¿ya? Es un pronombre relativo y se puede usar tanto en singular, como dice la hermana Brenda, como en plural. Así es que en algunas versiones dice las cuales operan en el sufrir. Pero aquí en la Reina Valera leemos la cual. Pero como son las dos palabras juntas son pronombres relativos, por eso es que no tiene un fundamento tan esencial, porque como es relativo, el pronombre se puede usar, de hecho algunas versiones usan las dos, las cuales se usan en plural o en singular. Y sí, justamente,
La Septuaginta no está juntos la salvación, que en el griego no está. Pero uno subentiende que la pusieron para reforzar lo que usted leyó al principio, de que consolación y la salvación vienen por medio de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Exactamente. De la boca de una maestra. Aleluya. No, no, es que yo entiendo lo que dice la hermana Brenda, porque yo también soy súper quisquillosa en eso, pero para nuestra tranquilidad, como las palabras tienen un sentido en nuestro lenguaje español, la cual es pronombre relativo, así que yo puedo usar la cual, las cuales, las que, puedo usar Pero, eso. pero creo el punto aquí es que no importa cómo lo ve, no cambia mucho el significado. No, por eso digo, no cambia el sentido, si lo decimos en plural o en singular, no cambia el sentido, Es porque igual. si continuamos leyendo todo el contexto, se queda súper bien claro lo que Pablo quiso decir. Si estamos hablando de consolación y salvación, las dos vienen juntas, Exacto, y todo viene, como ya leímos, por la gracia del nuestro Padre. exactamente. Pero entonces retomando, allí dice, ¿no? La cual, o sea, la consolación opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ese detalle que indica ahí, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, eso es lo que me ha dejado bastante, o sea, como que esa parte me ha marcado bastante. Yo lo veo muy, muy preciso en su escritura. No está colocando que la consolación se opera en el sufrir aflicciones y continuar el siguiente versículo que dice, ¿no? Y nuestra esperanza es de que sabemos que ustedes son compañeros no solo en las aflicciones, sino también en la consolación. No, o sea, no habla de aflicciones en general, sino que precisa y detalla las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, esa precisión es la que yo considero que es muy importante y que deberíamos considerarla. Yo entiendo Manaventa, pero por ejemplo, yo, gracias a Dios, nunca, a pesar de todas las aflicciones que he tenido, nunca he tenido que bajar de un muro en un canasto en la ciudad de Damasco. Por lo tanto, no necesariamente voy a sufrir las mismas aflicciones de Pablo. ¿Me entiendes? Disculpe, lo que Entonces, está hablando de un contexto un poco no tan literal. O sea, el bueno, apóstol Pablo sufrió aflicciones y todos tenemos aflicciones, pero tan literalmente que vamos a sufrir eso, entonces eso es lo que a mí me hace Sí pelear. me refiero o sea, literalmente no estaría, no sería el 100%, pero sí en la expresión de al igualarla se refiere, a mi parecer, por ejemplo, ¿no? La persecución que él está teniendo o que ellos están teniendo, que la iglesia como tal está teniendo debido a la predicación del evangelio o el encarcelamiento, la manera en la que se les está destinando el final de sus vidas, ¿no? O sea, que es por sentencias de emperadores o algo así, ¿no? Y diversión de los mismos, porque a veces los sometían a, a estos coliseos para la mofa, ¿no? O el disfrute de estas personas. Entonces, yo creo que a eso es lo que se refiere, que cuando dice en sufrir las mismas atribulaciones o las mismas aflicciones, no está diciendo que si yo tengo 30 días sin comer porque me quitan el plato de comida, no van a sufrir lo mismo y a ustedes van a sufrir también 30 días sin comer. Algo así, no, sino que, por ejemplo, eso, ¿no? Que otra persona también va a sufrir y llegado un momento no va a tener alimento, va a haber algo así, a eso es lo que me refiero. como yo lo veo aquí, dice la consolación se opera en el sufrir, en la aflicción. Es lo que está diciendo, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. Cuando estamos sufriendo las mismas las aflicciones, es cuando se opera la consolación en nuestras vidas,
y cuando más la necesitamos por nuestro sufrimiento. O sea que Dios está con nosotros en toda nuestra aflicción y sufrimiento y nos consuela. Entonces dice, la cual la consolación se opera en nosotros cuando estamos sufriendo las aflicciones. Para aquí no hay ningún problema, como yo lo veo, por lo menos, de que esto está hablando a lo que estamos diciendo aquí, de que es la consolación de que el Señor está dando a nosotros y nos ayuda, nos pasa y nos salva también, como usted dice, de esta salvación, digo, de esta aflicción. Pero para mí, como cuando dice se opera, pues es la consolación también que se opera en nosotros, está operando en nosotros la consolación de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, el consuelo de Dios, todo esto está operando en nosotros cuando estamos sufriendo estas aflicciones. No sé si eso le ayuda, pero eso es como yo lo veo. ¿Alguien más? Puedo decir un poquito más. Ok. Yo creo que Dios, por causa del pecado, y Dios quiere purificar nuestros corazones, ¿no? Y a veces nos mete en sufrimientos, en aflicciones, pero con el fin de limpiarnos, de hacer algo. Entonces, hay dos posibilidades de que yo acepte ese trato, ese sufrimiento, para que Dios se lleve toda la gloria haciendo lo que Él quiere en nosotros, o puedo yo rechazar esa aflicción, decir, no, no quiero, no acepto esto, no voy a hacer, o algo, ¿no? Entonces, cuando uno acepta, entonces el trato que Dios nos da a través de la aflicción, cuando yo acepto la aflicción, permito que Dios me haga entender que Dios pueda hacer lo que Él desee, ese mover se llama la operación, ese mover. Entonces, si yo permito que Dios trate conmigo, aunque me duela, que sufra, puede ser que sufra también por irme a predicar, por ahí yo, digamos, no sé, o sea, me puede pasar algo, entonces Dios permite eso. Entonces, si yo no huyo de esa tribulación y yo permito que Dios haga esa obra, me quedo callada, me quedo quieta, yo acepto ese sufrimiento con tal de que Dios pueda hacer algo en mí. Entonces, ese momento que yo estoy aceptando y Dios está haciendo algo en mí, eso se llama la operación. Entonces, si yo acepto la aflicción de cualquier cosa que sea, hasta por ejemplo, a nosotros nos cuesta perdonar y muchas veces lloramos porque no podemos, no pueden perdonar las personas, o no pueden dejar cualquier cosa que a Dios, saben que a Dios no les gusta. Entonces, Dios nos mete a esa aflicción porque Dios quiere que estemos limpios, porque Dios quiere sacarnos ese pecado. Entonces, ese momento, eso que yo permito, y no se puede llevar días, puede llevar mucho tiempo de oración, puede llevar una semana esa aflicción, puede llevar un mes esa aflicción, pero el asunto es que yo, digamos así, yo aprendí eso. Entonces ahí viene la consolación para mí, porque yo aprendí eso que Dios quería, a donde Dios me metió a la aflicción. Entonces, a esa partecita Dios llama operaciones. ¿Por qué? Porque operó algo en mi corazón para yo aceptar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento es porque duele, porque nos lastima, porque tengo que soltar algo, tengo que dejar algo. Entonces, el Señor viene cuando yo ya le permito. Ya digo, o sea, no sé cuántos días puede durar esa aflicción, pero Dios, si logró que yo entienda
para qué es esa aflicción, que tengo que soltar algo, ya me hizo entender y yo permito, entonces ahí viene la consolación. La consolación es el poder mismo de Dios que nos ayuda, nos fortalece, ¿para qué? Para poder consolar, como decía, ¿no? Como dice, ¿no? Pero necesitamos para nosotros poder hacer como a Dios le gusta, la consolación de Dios, que es la suprema consolación, porque nosotros podemos consolar sin la guía de Dios, entonces eso no va a durar, pero tenemos que pasar por esa aflicción permitiendo que haga Dios esas operaciones en nosotros. Eso se llama una operación, el trato que está haciendo Dios mientras tanto yo estoy sufriendo. O salgo bien o salgo mal, porque si salgo mal, Dios no va a poner en mí esa consolación. ¿Por qué? Porque yo no permití que Dios trate conmigo, pero si yo permití que trate conmigo, entonces esa consolación viene a mí, ¿para qué? Para que yo también pueda, con la misma forma que Dios hizo conmigo, porque mientras yo sufro esa aflicción, yo no es que Dios me hace solo llorar, sino que, o tener pena, sino que está haciendo algo y Dios quiere que nosotros entremos a esa obra que Dios está haciendo con entendimiento. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención al tema del sufrimiento, de la aflicción. ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Y tenemos que ver el mover del Espíritu Santo en mi corazón. Entonces yo todo eso, si yo no aprendo eso, si yo no veo, si yo no entiendo el tema de la aflicción en mi corazón, si yo no le permito, yo no aprendo nada. Entonces yo no voy a poder consolar. Entonces todo ese trabajo, esa es la palabra operación que dice acá. Dios tiene que operar en nosotros. Eso es la operación. Amén. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? No veo a nadie buscando el micrófono. Ok, bueno, si En nadie... los siguientes versículos, ay, perdón, en los siguientes versículos, Pablo menciona también el día final. Él, por ejemplo, está diciendo a partir del 12, cuando se está hablando de por qué él no fue, bueno, al inicio, él menciona que tanto la iglesia de Corintio es gloria para ellos y a su vez ellos son gloria para la iglesia. Y menciona ahí para el día del Señor. Y entonces yo sí considero que él sí tiene como que muy, muy en consideración este final, ¿no? Al que todos vamos a llegar y que ya está anunciado y preparado por nuestro Señor. Entonces, y lo que no entiendo es cuando dice, con esta confianza quise ir para que ustedes obtengan una segunda gracia. Esa parte no entiendo, o sea, ¿cómo que segunda gracia? Pero bueno, y luego cuando él menciona en los últimos versículos del capítulo, él indica que no es que pusiese a Dios como testigo, pero es como que le pide a Dios que lo examine, ¿no? Como que examine y que vea de que verdaderamente él no fue a visitarles por ser indulgente. O sea, como que más bien, si él hubiese ido, les iba a ocasionar un perjuicio de manera indirecta a los de Corinto. O sea, parece que los de Corinto como que hubiesen pecado en algo, ¿no? Y si él iba, ellos iban a ser juzgados o algo así. Y por eso es que él no fue, porque es lo que él dice. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente como ustedes,
no he pasado todavía por allí, ¿no? En Corinto. Y bueno, si luego menciona, como usted se le puso, ¿no? Que pudiésemos considerar los primeros versículos del capítulo 2, eh, él ya habla con otros detalles sobre que está con mucha tristeza y supongo que es por lo que hace poco ha atravesado en Asia, que menciona en el primer capítulo, en el versículo 8, que habían sufrido una tribulación muy intensa en Asia. Entonces, al decir el que no quiere ir tampoco para no entristecerlos, porque al final también él necesita apoyo, ¿no? Y de quién obtendría ese apoyo humano, ¿no? Por así decirlo, si esa persona también ya estaría afectada por él mismo, ¿no? Constritado. Entonces, menciona esto, pero creo que son dos cosas distintas. Una es como que él reconociendo que está sufriendo, que tiene una tristeza profunda y que no quiere contagiarles, por así decirlo. Y antes de ello, en el que detalla de que no fue por ser misericordioso, ¿no? O por tener compasión de ellos, por ser indulgente. Pues usted no estuvo aquí para el principio, como dice, de este estudio, cuando estuvimos reconociendo y descifrando toda esta parte de la carta, cuando vimos que la razón de que hubo aflicción en ellos es por la primera carta que Pablo les envió. Cuando él escribió esa carta, causó problemas en la iglesia y discusiones en la iglesia en Corinto. Y él decidió no ir con ellos porque no quiso causar más tristeza, más problemas en la iglesia. Esto está hablando de los resultados de la primera carta y este es el punto tan importante que estamos haciendo, empezando la segunda carta. La segunda carta está en respuesta de lo que pasó después de la primera carta que él envió a la iglesia en Corinto. No es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en la iglesia y es como un resultado de la primera carta cuando él tuvo como apóstol que lidiar con ciertas situaciones que ellos vinieron a él con preguntas y la primera carta, si se acuerda, la mayoría de la carta está tratando con ciertas situaciones, con ciertos problemas, poniendo las cosas en orden, declarando cosas fuertes en la primera carta y cuando lo leyeron en la iglesia en Corinto, resulta que hubo posiblemente malentendimientos o personas ofendidas o no dice exactamente qué estaba pasando, pero vemos que causó mucha tristeza, muchas lágrimas de parte del apóstol cuando él entendió todo lo que había pasado y por esta razón él no decidió no ir ahí con la iglesia en Corinto porque él había causado todo ese problema en ellos. Y cuando dice por ser indulgente con vosotros, no he pasado de Corinto, es porque para no causar más problemas con ellos, que él decidió no ir a Corinto, ¿verdad? Para no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea que él está declarando que su propósito no era de contristar su iglesia, pero si yo os contristo, dice, luego ¿de dónde vendrá mi alegría? O sea que esto es algo que sucedió entre Pablo y la iglesia en Corinto y veremos, como seguimos adelante, como estamos diciendo, algunas cosas de lo que pasó y luego cómo Pablo intenta lidiar con la situación para intentar sanar las heridas que él había causado por su primera carta y cómo, como dice en Romanos 8:28, el Señor usa todas las cosas para nuestro bien. Él va a estar reconociendo cómo el Señor usó lo que había pasado con la primera carta para el bien de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver esto en lo que viene después. Pero el punto de hoy y de este primer capítulo es reconocer de que
la segunda carta a la iglesia en Corinto está en respuesta al daño que hizo la primera carta a la iglesia de Corinto, aunque no fue el corazón y el deseo de Pablo de herir a la iglesia, pero el resultado fue que la iglesia fue herida, fueron contristados, y por eso está hablando de consolación, por eso está hablando de aflicciones, y ellos están padeciendo, y por eso él también en lo que sigue después, él va a lidiar con estas situaciones y va pues intentar una vez más poner la iglesia en una posición mejor. Entonces, de esto se está tratando esto, y si usted quiere puede regresar y ver como todo lo que vimos y declaramos desde el principio, mostrando cómo como él indica que todo esto fue por la razón de lo que había pasado ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, Pero, no sé. pastor, en el versículo 4, por ejemplo, del capítulo 2, allí dice que o sea, él dice, ¿no? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que sepan cuán grande es el amor que les tengo. Y luego es que menciona que existe una persona que a él le afectó, ¿no? Le hizo sentir tristeza, pero no solo a él, sino que afectó a toda la iglesia con sus actos. Entonces, es como que hubiesen dos situaciones distintas. Una en la que él escribió, mejor dicho, en el que debido a lo que él mencionaba en la primera carta, los corintios se sintieron afectados y muy tristes, fueron muy contristados al saber de que él había estado sufriendo, de que Pablo había estado sufriendo tribulaciones. Y por eso es que ellos también se perturbaron, no sé, se entristecieron. Eso es lo que está mencionando él. Y luego es que menciona que también dice, no, pero si alguno me ha causado una ofensa, una tristeza, ¿no? No solo lo he hecho, lo he hecho a mí, sino a todos. Sí, hermana, Y bueno, perdón. no menciona que yo lo perdonó. Esto, esto lo vamos a dejar para la semana que viene. No quiero seguir Perdón. avanzando un punto, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de ese punto, pero en la semana que viene, cuando habla de esto que usted está leyendo. Solamente hoy lo que quiero mencionar es que, como usted dice, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. ¿Cuándo? Cuando él los escribió. Es la primera carta. Ujú. Cuando él los escribió la primera carta, lo hizo con mucha tribulación y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiese el gran amor que él tiene para ellos. Eso fue el propósito que él tuvo en su corazón para la primera carta que él les escribió. Ahora, el resultado es que cuando recibieron esa carta, hubo problemas, hubo tristezas, se contristaron, hubo situaciones como luego usted empezó a leer, pero eso lo vamos a hacer en la próxima semana. No queremos como avanzar demasiado para hoy. Hoy estamos terminando aquí, pero en la próxima semana vamos a tomar esto y seguirlo desarrollando para ver luego qué pasó y por qué y cómo afectó a la iglesia. Pero el punto importante de hoy es que todo esto vino por lo que él los escribió. O sea, por la primera carta hubo un resultado en la iglesia que no fue su propósito ni su deseo. Y luego él está en el resto de esta carta empezando, intentando lidiar con lo que resultó de la primera carta, que ahora le está causando muchas lágrimas, mucho dolor, mucha tristeza, porque eso nunca fue su propósito, su idea de lo que él es, de que lo que él les escribió les causara tanto problema a la iglesia. Su idea era bendecir la iglesia, edificar la iglesia, pero la iglesia fue herida, ¿va? Entonces él en la segunda carta está tratando de lidiar con estas cosas y es por eso que él determinó no ir con ellos
con tristeza porque no quiso hacer la cosa todavía peor, ¿verdad? Y dice, si yo os contristo, pues entonces, ¿qué está diciendo? Él reconoce que él tuvo o no sé, la culpa, pero fue por lo que él escribió que ellos se contristaron, ¿verdad? Que ellos están sufriendo. Entonces, esto, como dice, esto no es mi propósito. Lo que yo quiero es que reconozcan cuán grande el amor que él tiene para ellos, ¿verdad? Y luego, en lo que viene después, que vamos mañana, digo, la próxima semana, empezar a tocar lo que usted estaba leyendo, todo esto, ¿verdad? Pero esto para la próxima. Hoy lo que quiero, el punto de hoy es que la primera carta causó problemas, aflicciones, tanto para él como para ellos. Y esta carta, él está intentando como ah, ah, mejorar o lidiar o herir, digo, sanar las heridas que causó la primera carta. ¿Está bien? Ok, muy bien. Gracias, hermana. Pero esto sí vamos a seguir, no vamos a dejar esto pero en la próxima semana vamos a empezar a tratar todos estos otros puntos de que es muy importante que veamos lo que está pasando y el por qué está pasando, el por qué Pablo está diciendo estas cosas, pero esto está basado en esta fundación que estamos poniendo hoy. Amén. Ok, gloria a Dios. Es interesante, ¿verdad? Estas cosas muchas veces, muchas personas no se dan cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia porque no leen, no leen la escritura en su contexto. Nada más sacan unos versículos que les guste, leen este versículo o un capítulo o una porción, ¿verdad? Pero no están tomándolo todo y poniéndolo en el contexto de todo lo que estaba pasando en la escritura y en la actualidad para entender, pues, por qué está diciendo estas cosas y qué está pasando. Pero esas son las cosas que a mí me interesa. Quiero saber, ¿verdad? No solamente lo que dice, pero el por qué lo dice y qué es como si escarbamos ahí, si nos profundizamos ahí, qué podemos entender de la situación y de este conocimiento de lo que está pasando, tal vez nos ayude también mejor interpretar lo que está diciendo también. Por ejemplo, en la primera carta podemos ver las cosas que están ahí ahora con este entendimiento de los propósitos que él tuvo en escribir esa carta, podemos entender también mejor las cosas que escribió en la primera carta y cosas que la verdad fueron muy difíciles en la primera carta, como por ejemplo capítulo 14 que tratamos con esta parte, ¿verdad? Que fue tan difícil lo que él escribió, de que las mujeres se caen en la iglesia si quieren saber algo, que hablen con sus maridos en sus casas y así, ¿verdad? Fuerte. Y esas palabras causó daño en la iglesia, ¿va? Entonces, pues, ahora él está tratando de mejorar la situación, pero nosotros también estamos aquí para aprender de lo que pasó para nosotros mismos y aplicar las lecciones ahora también a nosotros. Amén. Pero eso para la otra semana, las otras semanas tal vez. ¿Alguien más? Ok, ¿nadie más? Ok, sí, no. Muy bien, entonces, este capítulo es interesante, pero es también como, hay cosas aquí que son no tan obvios, se tiene que como estudiar, que tiene que pensar para entender realmente lo que él está diciendo y el por qué, como estamos diciendo, ¿verdad? Pero como seguimos en los siguientes capítulos, como dijo la hermana Brenda, vamos a ver luego cómo él aplica esto, lo que está diciendo de que no fue su intención de hacer daño o tristeza o aflicción a la iglesia. Y vamos a ver cómo luego él empieza a tratar con lo que sí pasó, aunque no fue su intención,
pero luego que hizo. Y vamos a ver también después cómo que las cosas se mejoran también con el tiempo, pero un poco más después vamos a ver esto. Entonces, pues, gloria a Dios. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención y su tiempo. Este capítulo es muy interesante y también en este capítulo vamos a encontrar no solamente como esta historia de lo que pasó en la iglesia, pero también el apóstol Pablo en este segundo de Corintios también comparte doctrina que es muy importante y fundamental también para nosotros en la iglesia de hoy. Si no fuera por Pablo, ¿dónde estaríamos nosotros hablando de doctrina? Porque él es el que pone para nosotros de lo cual sacamos mucho de la doctrina que tenemos el día de hoy. Entonces, aleluya, gloria al Señor. No sé, hermana Brenda, aleluya, ¿tiene algo? Ok. ¿Nos quiere despedir, hermana Brenda? Sí, pastor. Hermano. Padre amado, muchas gracias por permitirnos reunirnos un día más para escuchar de tu palabra y poder comprender lo que nos quieres decir, Señor. Gracias a tu Santo Espíritu que mora en nosotros para que nos siga limpiando y encaminando hacia ti, Señor, demostrando quién eres tú y que ya no somos nosotros los que vivimos, sino como dice nuestro querido hermano Pablo, que seas tú el que se demuestre hacia los demás a través de nosotros, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Bendice su hogar, a su esposa y a su hija, Señor, y a la familia de cada uno de nosotros, Padre. Permítenos seguir siendo instrumentos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias y gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Gloria al Señor. Aleluya. Déjeme parar Amén. aquí.